Bienvenidos esta noche a Administración Financiera 2, esta noche lluviosa del martes 26 de septiembre. Les comento que hoy sí voy a poder decirles que el contenido del segundo parcial ya está cubierto, con lo que voy a explicar la noche de hoy, que ya prácticamente son como detalles, diría yo, del presupuesto efectivo. Pues ya prácticamente estaría cubierto el contenido y el próximo día de clase, el jueves, estaríamos arrancando con el contenido del examen final. Entonces, bueno, este curso es extenso, al igual que Administración Financiera 1, son cursos extensos. Probablemente sea necesario utilizar algunos días de noviembre, aunque yo voy a tratar de no hacerlo, voy a tratar de que el contenido se cubra en octubre, como tiene que ser, ¿verdad? Hasta el 31 de octubre. Pero por si acaso hubiese necesidad, entonces nos reuniríamos en noviembre, pero tampoco considero que sería mucho tiempo. Yo diría que tendrían que ser una o dos reuniones, si mucho, para ya poder tener todo cubierto el curso, ¿verdad? Eh, pero en lo que concierne al segundo parcial, pues hoy voy a dar ya los últimos detalles y voy a comenzar a compartir mi pantalla. Eh, el último día de clase yo estaba explicándoles algunas situaciones importantes que tienen que ver con este capítulo 16, porque me han preguntado que cuál es el capítulo del libro que entra en el examen, en el segundo parcial. Es el capítulo 16. Y ya había empezado a explicarles unas imágenes, pero creo que lo voy a comenzar a explicar nuevamente. Lo voy a retomar desde el inicio para que le tomemos bien el hilo al tema. No sé si miran mi pantalla, si me escuchan bien, a pesar de la lluvia. Sí, licencia, se ve bien. Sí, sí se escucha. Muchas gracias, muy amables por contestar. Nachelito se escucha y sí se ve. Muchísimas gracias, muy amable. Licenciada, disculpa una consulta. Sí, dígame. Antes que empiece, solo tenía una duda. Para el cálculo de los días de crédito cuando se hacen los ingresos, hay una parte en el laboratorio que dice 45 días. ¿Ese cálculo cómo se realiza? ¿O será que sí logrará explicar en esto que va a explicar ahorita? Excelente pregunta, muchas gracias por la pregunta. Eh, sí, de hecho me han escrito varios correos con dudas. Me han escrito, por ejemplo, con respecto a lo del pago del IVA, que cómo es que se hace eso de los pagos del IVA cada mes. Eso es lo que voy a explicar hoy, que creo que me va a llevar un tiempito. Con respecto a lo que usted me plantea, hay que trabajarlo de la misma manera como se trabaja a 60 días, es decir, considerando 2 meses. Cuando les indican crédito 45 días, el regresar 45 días atrás significa prácticamente estar ubicados 2 meses antes. Lick, solo una consulta, pero se toma la totalidad del segundo mes, o sea, del segundo mes para atrás. Bueno, es que no sé cómo se los planteen. Cuando usted me dice la totalidad, no sé a qué se está refiriendo. Tal vez si me da más A contexto. que si se divide pongamos el segundo mes a la mitad y a partiendo de eso se le Ah, no, saca el no, porcentaje. O no, se no, toma el no. total. No, se toma el total. Sí, Sí, se toma el total. a eso es lo que me refería, porque
por lógica, o sea, son 30 días, un mes atrás, pero los otros 15 Ujú. días pensaba que se dividía la mitad, la totalidad, pero Sí, le según lo que entiendo. dice usted, se toma la totalidad del Sí, mes anterior tomemos la también. totalidad porque es que no tenemos tampoco más certeza con respecto a menos que las instrucciones fueran muy claras en el sentido de que se considere un 50% del valor para hacer los cálculos, pero tendría que ser algo más específico en las instrucciones para proceder de esa manera. No, licenciada, no tiene esa anotación específica, solo dice que se trabaje 45 días. Sí, sí. Sí, entonces tendrían que considerarlo como si fuesen 60 días. Trabajarlo de esa misma manera. Yo sé que se siente extraño, pero es la forma en que lo vamos a tener que solucionar. Que realmente no he visto casos así en los exámenes. Les voy a ser muy honesta. El año pasado, todos los ejercicios que, bueno, de los que me pude dar cuenta, no daban esa opción de 45 días. Creo que eso solo se me ocurrió a mí con respecto a ese laboratorio. Bueno, a veces les preguntan, aunque realmente ahora como todo es virtual, no sé cómo se los planteen en el examen, pero a veces les preguntan qué hacer o qué sugieren cuando tienen déficit o excesos de efectivo, qué solución proponen. Por eso es que quiero presentarles estas imágenes. Sí, díganme, porque escuché por ahí un micrófono. No sé si hay alguna otra inquietud. Ok, pues resulta que a veces tienen, por ejemplo, un déficit de efectivo en el mes de marzo. Entonces, les piden sugerencias o les dan quizás opciones para que ustedes escojan la sugerencia que les parezca más apropiada. Bueno, no sé, no tengo idea cómo se los puedan pedir. En lo presencial, sí les pedíamos a los estudiantes que redactaran en el cuadernillo qué hacer, por ejemplo, desde ya, en qué se puede pensar con respecto a lo que va a pasar en marzo con ese déficit de efectivo o con lo que va a pasar en abril con ese superávit, porque el tener un superávit también es de pensar qué se hace con ese exceso de dinero. Entonces, en el capítulo 16 ya les plantean eh, muchas opciones, diría yo, para poder solventar la situación. Les hablan de las inversiones a corto plazo que pertenecen al activo circulante, obviamente, por eso son inversiones de corto plazo. Y esto incluye letras, valores del tesoro, pueden incluir bonos, pagarés adquiridos eh, de otras empresas, es decir, que emitieron otras empresas y los hemos comprado precisamente para ganar intereses. También incluye certificados de depósito, depósitos a plazo. A veces se hace una inversión a plazo fijo en un banco, por ejemplo, a 3 meses, con la condición de que esté inamovible el dinero en esos 3 meses, pero sabemos que cumplidos los 3 meses tenemos el dinero de vuelta y vamos a estar ganando intereses. Entonces, hablo de esto porque pueden ser fuentes de dinero, pueden ser la solución para ese mes o esos meses en los cuales vamos a estar en rojo. Por ejemplo, negociar documentos que tenemos en nuestro poder, que son inversiones al corto plazo, negociar el papel comercial.
El papel comercial pues también son títulos, entonces los podemos vender y de esa forma podemos obtener dinero para poder salir adelante en esos meses, ¿verdad? Estos documentos, estos títulos, estas inversiones a corto plazo son ideales para cubrir imprevistos, se pueden liquidar con mucha facilidad. Son tan líquidos que a veces se consideran como que fueran también efectivo. Y el tener estos valores, estas inversiones a corto plazo, reducen el riesgo de que una empresa enfrente crisis de liquidez. Ahora, si definitivamente están agotadas esas opciones en el activo circulante, tal vez no poseemos ya inversiones al corto plazo, entonces podemos pensar en obtener financiamiento y entonces estamos hablando del pasivo, el pasivo al corto plazo principalmente, porque si se trata de solventar situaciones del corto plazo, de falta de dinero al corto plazo, pues hay que pensar en un financiamiento que sea del corto plazo, de unos meses, que se obtiene mucho más rápido a un financiamiento de largo plazo. La empresa tiene que saber de que si se compromete con una deuda de largo plazo y la quiere pagar antes de tiempo, puede que se le cobren penalizaciones y entonces va a salir más costoso de lo que había pensado. Entonces, es mejor pensar primero en una fuente de financiamiento al corto plazo. También es importante decir que las tasas de interés son frecuentemente más favorables cuando son al corto plazo que cuando son a largo plazo. Sin embargo, cuando usamos crédito a corto plazo puede ser más arriesgado con el valor de las cuotas a pagar, porque esas cuotas a pagar pueden tender a ser más altas y eso puede dificultar también el pago, ¿verdad? Y el financiamiento al corto plazo, me gustó mucho que en el libro se hace el énfasis de que ese financiamiento al corto plazo no debe ser una fuente permanente de capital. Así que la empresa no tiene que estar acostumbrada a recurrir a deuda, sino que debieran sus operaciones pues ser lo suficientemente generosas para ayudarle a cubrir sus necesidades pues propias del negocio, ¿verdad? Así debiera de ser, no estar recurriendo constantemente a deuda. También se nos habla en el capítulo 16 de préstamos bancarios a corto plazo. Bueno, ya los venía mencionando el financiamiento al corto plazo, pero ahorita voy a mencionar específicamente préstamos. Los préstamos de bancos comerciales generalmente los vemos en el balance general en el área del pasivo como documentos por pagar, porque generalmente se expresan como pagarés. También pueden estar con el nombre de pagarés o pagarés al corto plazo. Y pueden ser, por ejemplo, a 90 días, a 120 días. Estos préstamos pueden ser reembolsados o pueden ser renovados al final de dicho periodo. En ocasiones hay entidades bancarias que solicitan que se mantenga un depósito promedio a la vista, es decir, una cuenta de cheques con un saldo que puede ir del 10 al 20% del valor nominal del préstamo. Es a lo que se le suele llamar saldo compensatorio. Entonces es una condicionante para que se pueda otorgar el financiamiento, ¿verdad? Mantener esta cuenta de cheques con este valor allí depositado. Con respecto
Perdón, con respecto a la línea de crédito informal, pues es un acuerdo informal, porque la verdad es que no se firman documentos para ello. Realmente no hay pagarés, quiero decir, no hay títulos de deuda de por medio. Es un acuerdo informal entre un banco y un prestatario que indica el crédito máximo que el banco le otorgará al prestatario o deudor. Este ejemplo que ustedes ven en pantalla lo tomé literal del libro del capítulo 16, solo que ahí pues no aparecen quetzales, ¿verdad? Pero yo lo coloqué así en quetzales para que resultara como que más comprensible. Dice, si un banco considera hasta 80,000 quetzales de crédito para una empresa durante un año, y por ejemplo en enero el director financiero de la empresa firma un pagaré a 90 días por 15,000 quetzales, a eso se le llama, o eso se considera retirar esa cantidad de la línea de crédito total. Bueno, para la línea de crédito total, pues no hay como que un contrato seriamente establecido, pero ya para cuando empiezan a retirar cifras, pues sí, ahí sí se van firmando pagarés y la empresa puede seguir tomando en préstamo las cantidades restantes hasta llegar a los 80,000 quetzales. La línea de crédito revolvente es similar a una línea de crédito informal, pero tiene una diferencia importante. El banco está obligado a cumplir un acuerdo de crédito revolvente, recibiendo una comisión o cuota por el compromiso para disponer de los fondos nuevamente. Es decir, si hablamos de crédito revolvente, estamos hablando de tener a nuestra disposición nuevamente los fondos. Bajo una línea informal de crédito, pues no existen las comisiones. Y aquí sí hay comisiones por el compromiso de que siempre se pueda disponer de los fondos. A menudo también hay una cláusula de limpieza que requiere que el prestatario reduzca el saldo del préstamo a cero por lo menos una vez al año. Entonces, todas estas son opciones que nos da ese capítulo 16 para poder solventar esos problemas de números rojos en algún mes o en algunos meses que estemos presupuestando, ¿verdad? El papel comercial, les decía que también son títulos, de hecho es un tipo de pagaré emitido por empresas grandes y fuertes. Realmente los emiten empresas muy fuertes comercialmente. Se vende principalmente a otras entidades, se puede vender a fondos de inversión, se puede vender en el mercado de valores y también se puede vender a través de los bancos. La mayor parte del papel comercial lo emiten instituciones financieras. Su vencimiento varía generalmente de un día hasta 9 meses y su uso está restringido a un número pequeño de compañías realmente muy importantes. Les quiero decir que esto del papel comercial en el libro se presenta como que funciona tanto para situaciones en las que hay déficit de dinero como en situaciones en las que hay excesos de dinero. Por ejemplo, si hay un déficit de dinero y se tiene papel comercial, pues como parte de los activos de la empresa, como parte de sus inversiones al corto plazo, pues es ideal poder negociarlos. Se negocian inmediatamente y eso ya significa tener efectivo. Por otro lado, si tenemos excedentes de efectivo, superávits, entonces lo que hay que hacer es invertir en títulos, ¿por qué no? Y en títulos como este, ¿verdad? De ser posible, aunque como dice allí, es un uso restringido para compañías realmente muy
muy fuertes comercialmente hablando, pero de ser posible, pues se adquieren estos pagarés de estas compañías poderosas, ¿verdad? Y también es una manera muy beneficiosa de obtener ganancias, porque las tasas de interés que pagarían por invertir en estos documentos, pues también son atractivas o serían muy atractivas, dado que se trata de compañías fuertes. Uso de garantías en el financiamiento a corto plazo. En el libro se nos dice que es mucho mejor obtener fondos en préstamos sobre una base no respaldada, es decir, lo ideal es que obtengamos algún tipo de financiamiento sin necesidad de pues tener garantías de por medio, ¿verdad? Eso de que haya algún activo de por medio, ya sea, por ejemplo, un bien mueble o inmueble, eso ya pues puede ser un poco preocupante, ¿verdad? Porque en un momento dado, pues, bueno, solo por el hecho de estar en garantía ya están en riesgo y en algún momento dado podrían perderse. Entonces es mejor no tener garantías de por medio, pero si se tiene que hacer, si se tienen que respaldar las deudas con bienes, pues pueden haber diferentes tipos de garantías, como por ejemplo las acciones. Las acciones pueden ser una garantía, los bonos negociables, hasta las inversiones al corto plazo pueden ser una garantía, porque son activos. Los terrenos, los edificios. Ahora, si se trata de corto plazo, es mejor usar las cuentas por cobrar o los inventarios como garantías para obtener financiamiento. Las cuentas por cobrar incluso pueden llegar a negociarse en un momento dado. Se puede negociar la cartera de cuentas por cobrar. Ya estaríamos hablando de un factoring. Entonces prácticamente eso puede ser también una fuente de financiamiento, pero bueno, ya son situaciones que hay que analizar muy bien, ¿verdad? Yo les agradezco su atención. Esto fue, repito, por si ustedes tienen que dar ideas con respecto a cómo solucionar el problema de ese mes o esos meses en los que hay déficit de dinero, o meses en los que hay excesos de dinero, cómo se puede invertir al corto plazo también. Ahora, yo me quedé pensativa el último día de clase con algunas cuestiones. Por ejemplo, me preguntaban, bueno, voy a empezar con esto. Antes de decir que ya cubrí completamente el contenido, me han escrito diciéndome que cómo hacen para calcular esos pagos del IVA que les están solicitando en algunos ejercicios del laboratorio. Bueno, no sé si es en uno o en varios, pero les están mencionando de que es importante calcular el pago del IVA que se tiene que hacer cada mes a la SAT. Bueno, yo lo que estoy haciendo acá es mostrarles un ejemplo. Les voy a dar un poquito más de tamaño, aquí está. Miren, acá tenemos un presupuesto efectivo de una empresa que se llama Alimentos Deliciosos. Cédula de ingresos ya está hecha. No solamente tiene ingresos por ventas considerados, sino también ingresos por ventas de activos fijos e intereses percibidos. Y aquí abajo está una cédula de egresos
Se está presupuestando lo relacionado a las compras de mercaderías. También hay allí unos costos indirectos. Puede que por algún tipo de insumo, no sé, porque no me parece una fábrica, me parece solo una empresa que comercializa mercaderías y pues nos están pidiendo calcular el pago del IVA de cada mes. Entonces, yo me voy a ir aquí a mi derecha porque lo que voy a hacer es explicarles cómo lo solucioné yo y voy a borrar la información de estas casillas. Voy a dejar los colores para darme a entender con los colores qué es lo que estoy haciendo. Resulta que, por ejemplo, bueno, me voy a ir a mi izquierda. Aquí en la cédula de ingresos están todos los ingresos por ventas que incluyen contado y crédito de noviembre a marzo. Estos ingresos por ventas, les quiero decir que tenemos que dar por hecho que incluyen el IVA. Cuando nos estén pidiendo que calculemos los pagos del IVA, bueno, pues asumamos que estos valores de ventas son como quien dice un 112%, o sea, incluyen el 100% de la venta más un 12% de IVA. Ustedes saben que cuando hablamos de ventas, pues eso inmediatamente lo relacionamos con IVA por pagar. Porque si estamos hablando de ventas, estamos hablando de dinero que ingresa a la empresa y pues dentro de ese dinero que representa la venta, también hay un IVA que le tenemos que pagar al fisco, por eso decimos IVA por pagar. Y de hecho, aquí abajo, en el renglón de compras de mercaderías, en este renglón, que de hecho dicen que es un 35% de las ventas, estamos hablando de la mercadería que la empresa estaría comprando y que también se relaciona de manera inmediata con el IVA por cobrar, porque al pagar dinero por esta mercadería que se adquiere, dentro de ese dinero que se paga, estaría incluido IVA que pues estaríamos en nuestro derecho de cobrarlo, ¿verdad? El hecho es de que también hay que hacer una regularización, eso ustedes lo saben muy bien. Ustedes saben que uno tendría que sacar una diferencia entre el valor del IVA por pagar al fisco y el IVA por cobrar al fisco para determinar entonces cuánto es lo que verdaderamente se tiene que pagar o cuánto es lo que verdaderamente se tiene que cobrar. Y que cuando se trata de una diferencia a nuestro favor que se tiene que cobrar, pues generalmente lo que hace el fisco es acreditárnoslo, ¿verdad? No es que nos vaya a hacer un cheque a nuestro nombre, sino que lo acreditan. Entonces, pero en este ejemplo que yo les tengo acá, todas las diferencias van a ser de IVA por pagar. Entonces, todo va a ser IVA que se tiene que pagar al fisco. Y entonces yo voy a empezar por acá con lo ocurrido en el mes de noviembre. Voy a borrar estas cantidades.
voy a ir a buscar la venta de noviembre. Y la venta de noviembre, bueno, de hecho la voy a enlazar acá. La venta de noviembre es de 175,000 quetzales. Esos 175,000 quetzales representan un 112%. Entonces, como quien dice, incluye toda la venta, pero también el IVA por pagar. Y puramente IVA, es decir, solamente el 12%, pues no sabemos cuánto es. Entonces acá lo planteo como una regla de 3. Y entonces lo puse como con un color verde, porque acá me voy a colocar en el mes de diciembre, porque lo ocurrido en noviembre con respecto al IVA, pues lo tengo que declarar al siguiente mes. Entonces, en diciembre, para saber cuánto sería lo que tengo que pagar de IVA, a 175,000 quetzales, lo multiplico por el 12% y el resultado lo divido entre 112%. Entonces, en diciembre yo tendría que pagar 18,750 quetzales de IVA. De IVA cobrado en noviembre, pero al recibirlo de parte de los clientes ya automáticamente es un IVA que yo le tengo que pagar al fisco. Ahora, hablando siempre de lo que es noviembre, me voy a venir aquí abajo a esta casilla rosada. En noviembre, pues hubo compras. Ustedes lo pueden ver acá. Las compras son por 61,250 quetzales. Entonces, esas compras son el 112%, y yo solamente quiero saber cuánto corresponde al 12% de IVA. Entonces, vamos a ver. Voy a ir a traer las compras nuevamente, perdón. Las compras de noviembre son 61,250. Bueno, entonces para saber a cuánto corresponde el IVA por cobrarle al fisco, porque ya es un IVA que me cobraron al momento de comprar mis mercaderías. Entonces se lo tengo que cobrar al fisco. Entonces me voy a posicionar aquí en el mes de diciembre. Yo sé que estoy hablando de compras de noviembre, pero me voy a posicionar en el mes de diciembre, porque sería un mes después que yo tendría que declarar estos impuestos. Entonces voy a multiplicar 61,250 por el 12%, el resultado lo divido entre 112%, y el IVA por cobrar en diciembre de lo ocurrido en noviembre es de 6,562,50. Lo que sucede acá es que yo tengo que regularizarlo. De hecho, aquí ya está como que automática mi fórmula. Entonces, al IVA por pagar de 18,750, le resto el IVA por cobrar de 6,562,50 y se convierte en 12,187,50. Ese es el resultado. Ya no son los 18,750, sino que la cantidad disminuida por el IVA por cobrar se convierte en 12,187,50, que es precisamente lo que yo tengo que venir a colocar aquí, a mi columna del mes de diciembre, como pago de IVA.
No sé si me explico. Y ahora pues voy a proceder con el siguiente mes, que tendría que ser enero, pero para ello yo tengo que analizar ventas y compras del mes de diciembre. Las ventas de diciembre son de 235,000 quetzales y las compras de diciembre son de 82,250 quetzales. Entonces acá yo sé que mis 235,000 quetzales de ventas es un 112% porque incluye IVA y yo solamente quiero saber el valor del IVA. Entonces lo que hago acá es multiplicar 235,000 por el 12%. El resultado lo divido entre 112% y ahí tengo ya en color amarillo el IVA por pagar de enero, que sería de 25,178,57. Para lo que es, iba por cobrar correspondiente a enero o a declararse en enero, mejor dicho, yo tendría que tomar mis compras de diciembre de 82,250, multiplicarlas por el 12% y todo eso dividirlo entre un 112%, entonces serían 8,812 quetzales con 50 centavos de IVA por cobrar para enero. Entonces, mi pago de IVA de enero es la diferencia entre los 25,178,57 y los 8,812,50. Es decir, una regularización de IVA que me da como resultado 16,366,07. O sea que de esa forma yo voy calculando cuál es el valor de IVA que tengo que pagar. Los 16,366,07, si ustedes se fijan, están acá colocados dentro de la cédula de egresos como pago de IVA del mes de enero. Y así tendría que proseguir con todos los demás meses. Por ejemplo, ¿qué datos voy a colocar aquí en IVA por pagar e IVA por cobrar correspondiente a febrero? Bueno, tengo que basarme en ventas y compras de enero. Las ventas de enero las voy a ir a traer por acá. Son de 295,000 quetzales. Y las compras de enero son de 103,250 quetzales. No sé si hay alguna duda. Creo que por mis No, prisas ya no le conferí derechos de anfitrión al auxiliar. Díganme. Anécdota, no comprendí bien. Perdone que le oí entrecortado. No sé si me puede repetir su pregunta. Yo todo este material lo voy a colocar en los Classroom. Bueno, yo no, sino que se lo envío al catedrático auxiliar para que me apoye con eso. Linda, perdón, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Si en dado caso en la regularización del IVA, el IVA nos saliera favoreciendo a nosotros, ese IVA sería IVA por cobrar y lo tendríamos que poner en la cédula, en la primera cédula. Esa es una excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta. Pues mire,
En la vida real, dependiendo del criterio que tengan los directivos de la empresa, porque realmente no va a ser un ingreso realmente. Allí lo que va a ocurrir es que lo van a acreditar, es decir, al momento de que se tengan que pagar los impuestos en el mes siguiente, ¿verdad? Pues se consideraría, perdón, esa rebaja en los impuestos a pagar, en el IVA a pagar. No es de que realmente vaya a ser un ingreso, ¿verdad? Pero si es la política, la instrucción de que sí se contemple como un ingreso, pues se pondrá, pero realmente no es un ingreso como tal. Ahora, en el examen, jóvenes, pues para empezar, yo miro un poco difícil que les coloquen esta cuestión del IVA. Es difícil porque eh, los, los contenidos aquí en la 2, en donde sí se entra de lleno a ver esta situación del IVA es en Financiera 3, en lo que son los presupuestos, ahí sí definitivamente tienen que conocer esto del IVA. Entonces yo miro difícil, muy difícil, que en el segundo parcial se los pidan. Pero como está contemplado en todos los ejercicios de laboratorio y me lo han estado preguntando, pues lo estoy aclarando. Pero lo miro muy difícil. Pero si acaso viniera, si hubiese una posibilidad, yo diría que se tendría que contemplar como un ingreso, pero realmente de que lo vaya a hacer, pues no lo va a hacer, no va a ser un ingreso. O en todo caso tendrían que estar un poquito más amplias las instrucciones para saber qué hacer con ese IVA por cobrar. Tendrían que haber más lineamientos, ¿verdad? Pero bueno, es una muy buena pregunta, porque de que realmente llegáramos a recibir un cheque por parte de la SAT, eso no va a pasar. No sé si hay alguna duda con lo que acabo de explicar. Bueno, voy a terminar rapidito de armar el cuadrito. Estábamos con febrero y marzo, ¿verdad? Bueno, para febrero necesitamos lo de enero. Entonces me voy a posicionar aquí en este cuadrito azul. Multiplico los 295,000 quetzales por el 12% y el resultado lo divido entre 112% y ya tengo los 31,607.14 de IVA por pagar de febrero y con el IVA por cobrar a los 103,250 los multiplico por el 12%, el resultado lo divido entre 112% y me da 11,062.50. Entonces la regularización aquí del IVA sería de 20,544.64, que sería el IVA que habría que pagar precisamente en febrero. Y para terminar, lo ocurrido en febrero, para saber qué es lo que tenemos que pagar en marzo. Las ventas de febrero son de 185,000 quetzales. Y las compras de febrero son de 64,750 quetzales. Entonces ahora sí me voy a posicionar acá en marzo, en el IVA por pagar en marzo. Entonces multiplico 185,000 por 12%, el resultado lo divido entre 112 y el IVA por pagar en marzo es de 19,821.43.
para el IVA por cobrar en marzo, voy a multiplicar 64.750 por el 12%, el resultado lo divido entre 112% y tengo 6.937.50. El resultado que me da aquí es una diferencia de 12.883.93. Entonces eso sería el IVA por pagar en marzo. Aquí todos son IVA por pagar. Aquí todos son pagos de IVA y como ustedes se pueden dar cuenta, lo que importa es el trimestre que nos están pidiendo, ¿verdad? Enero, febrero y marzo. Y así es como tienen que resolver entonces su laboratorio, su ejercicio o ejercicios, porque no sé si son varios, en los que les piden pago de IVA. Ahora, me han estado preguntando, creo que fue en este salón, que qué otros planteamientos podíamos encontrar si hablamos, por ejemplo, de los porcentajes, cómo los pueden plantear. De eso platicábamos el último día de clase. Entonces, yo me encontré con esto que me pareció muy interesante. Bueno, lo retomé porque la verdad es que no lo tenía en la carpeta que suelo manejar. Fíjense que aquí es bien interesante. Este caso es bien interesante, no tiene nada que ver con el del IVA. Este caso es bien interesante porque dice que del total de ventas, el 40% es contado y el 60% es crédito. Resulta que cuando ya nos han dado esta información, nos dicen que del total de ventas al crédito, el 50% es a 30 días, el 45% es a 60 días. Bueno, aquí ya va un 95%, ¿verdad? 50 más 45. Allí yo ya inmediatamente determino que están tomando, o que debo tomar, mejor dicho, que debo tomar como 100% mi venta al crédito. O sea, mi venta al crédito se convierte automáticamente en mi 100% y entonces el 50% es a 30 días, el 45% es a 60 días. ¿Y qué les parece que hay un 5% que se considera incobrable? Esa es una situación que nos deja así un poquito sorprendidos. Y es que muchos colegas no están como que muy convencidos de un criterio así, porque es como que de antemano tuviésemos ese pesimismo de que no vamos a ser capaces de cobrar toda la venta al crédito, ¿verdad? Como que desde ya pensáramos que nuestra gestión de cobro no va a ser totalmente efectiva. Y bueno, tal vez no debiéramos de ser tan pesimistas. Tal vez por tratarse de un presupuesto efectivo, sí debiéramos de considerar todo el efectivo que tiene que ingresar a la empresa. Pero aquí como que ya estamos condicionados o condicionándonos de que definitivamente no todo se va a cobrar. Bueno, entonces voy a borrar toda esta información. Esto que está aquí lo voy a borrar. Voy a trabajar un mes más. Vamos a ver. Necesito que me ayuden. Hagan de cuenta que esto es un examen. ¿Cómo calculo mi venta al contado? Bueno, yo ya tengo enmarcado aquí este renglón
Lo tengo con un borde grueso porque lo que quiero es dar a entender que son renglones igual que el de venta al crédito, pues son renglones que no tengo que considerar al momento de sumar, ¿verdad? Entonces, venta al contado. Vamos a suponer que me están pidiendo presupuesto de febrero, marzo y abril. Estaría un poquito extraño ese trimestre, pero ese es el que me están pidiendo. Vamos a suponer. Bueno, venta al contado. Sería 90,000 por el 40%. ¿Estamos? Sí, licenciada. Sí, Gracias. licenciada. Bueno, estamos de acuerdo con la venta al contado. Y con la venta al crédito, ¿a qué le saco el 60%? A los 90,000, licenciada. Así es. Así es. Ok, gracias. Ahora, crédito a 30 días, 50%. Aquí es en donde quiero la mayor ayuda posible. ¿Cuál va a ser mi base de cálculo? ¿Cuál va a ser ese 100%? Los 64,000. 36. Los 800,000, los Ajá, 54,000, los 300, los 36,000. ¿Cuál? 54,000. 4,000. Bueno, si yo hago aquí cuentas, bueno, no hay un 100, pero hay un 95. Entonces, un 95% que se refiere a crédito, entonces la venta al crédito es mi 100%. O sea que sobre el renglón 40 voy a tener que calcular mis porcentajes sobre las cifras del renglón 40. Ahora, para lo que es febrero, bueno, acá tal vez sí me está haciendo falta, Deberíamos ¿verdad? sacar los datos de enero, ¿verdad, Lick? Sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. ¿Ocuparían las de diciembre para los 60 días? Sí, es cierto, es cierto. Es que yo no quería que se hiciera un ejercicio muy largo. Bueno, en enero Y que entonces necesitamos, en este caso no tendríamos precio de venta, ¿va? Para febrero, para enero, perdón. que si no tendríamos precio de venta, me Ven, dijo, es que está fuerte la lluvia. no tendríamos venta de crédito en febrero. Que si no tendríamos venta al crédito en febrero. Bueno, es que Y yo creo que los meses de enero no los voy a poder completar, enero y creo que tampoco febrero, pero con que llegue a completar marzo y abril, yo básicamente lo que quiero es que analicemos qué va a pasar. Son dos cosas las que quiero que analicemos. La primera es que se toma como 100% para aplicar el 50% y el 45%. Y la segunda situación es, ¿qué hago con ese 5% de cuenta incobrable? ¿Cómo lo calculo? ¿O será que no lo calculo? ¿O será que lo calculo para restarlo? ¿O qué es lo que tengo que hacer, verdad? Entonces, bueno, en enero no puedo trabajar mi renglón de crédito a 30 días, pero sí puedo trabajar febrero. Tomo mi venta al crédito de enero. Ligda, perdón, solo que a mí me da otra cantidad en esa venta. ¿En cuál venta? ¿Al contado? En la de enero, en la del crédito. A mí me da 480,000. Igual a mi Sí, yo licenciada. creo que sí está, es cierto. Tiene toda la razón.
Eso es lo que no tiene que pasar en el examen. Mucha concentración, ¿verdad? Y que no llueva, porque ahorita está pero fuertísimo. Bueno, resulta que crédito a 30 días tengo que retroceder un mes. Entonces, en enero pues no puedo hacer nada. Si me posiciono en febrero, sí, puedo retroceder 30 días y buscar entonces el total de la venta al crédito de enero. Y a eso ya le puedo calcular un 50%. Si me voy completando renglones, entonces para trabajar lo de marzo, me posiciono en la venta al crédito de febrero y le calculo el 50%. Y al posicionarme en abril, tengo que retroceder a la venta al crédito de marzo y calcularle el 50%. Bueno, ahora, resulta que la venta a crédito 60 días, ¿cuánto me va a generar de dinero? No puedo trabajar enero y tampoco febrero. Para trabajar febrero necesitaría diciembre, ¿verdad? Entonces mejor me voy a posicionar aquí en marzo. Y en marzo yo tendría que tomar la venta al crédito de 2 meses atrás. Estamos hablando de enero. Y a esto ya le calculo un 45%. No sé si les está dando lo mismo. Les agradezco tanto que lo estén haciendo junto conmigo porque para serles honesta, ahorita me lo inventé. Entonces prefiero que ustedes me acompañen con los cálculos si lo pueden hacer. Para abril voy a retroceder a febrero. A los 54,000 le voy a calcular el 45%. Ahora, el problema es que no sé cómo proceder con ese 5% que se considera incobrable. No sé si poner aquí incobrable 5%, que como les digo, para opinión de muchos colegas, es algo que no tiene sentido. Presupuestar algo incobrable no tiene mucho sentido, ¿verdad? Para muchos colegas, para otros sí. Para otros dicen que esto es algo realista, mientras que otros dicen que esto es algo muy pesimista, ¿verdad? Ahora, yo honestamente les diría, bueno, primero quiero oír opiniones, antes de darles mi opinión honesta. Licenciada, yo considero que sí es necesario reflejarlo para tener el dato exacto al momento de hacer algún cálculo o una referencia. Ah, ok. ¿Usted piensa de que es algo necesario porque es como realista, lo mira usted? Sí, licenciada. Ok. Yo creería, licenciada, que solo por control de, por así decirlo, de lo que está considerado como incobrable, aunque al final no se va a tomar en cuenta en ningún punto, solo para tomarlo como referencia de, tal vez, creo, como pérdidas de cada mes. Ya. Sí, es que la cuestión es que esto no nos condicione a que verdaderamente no cobremos ese 5%, ¿verdad? Porque imagínense de que tal vez sí estamos con toda la capacidad de cobrarlo y ya desde un principio nos hemos resignado a que un 5% no se cobra, pues como que no es correcto, ¿verdad? No tiene que influir en que verdaderamente esto ocurra de esa manera. Yo sí estoy un poco más a favor de considerar un 100% en el presupuesto, un 100% de ingresos posibles. Y
y pues tener toda la voluntad de cobrar ese 100%. Si no se cobra, si tal vez se deja de cobrar un 2% o un 3% o un 5%, bueno, ya serán situaciones que no se planificaron así, ¿verdad? Que lamentablemente resultaron de esa manera, pero que no se planificaron así. Pero hay quienes sí están a favor de tener ya como que planificado el porcentaje que no se va a cobrar. Bueno, aquí lo que quiero decirles es lo siguiente. No soy de la opinión de calcular el 5% y ponerlo como hacen muchos en cifras negativas, con signo negativo. No, porque hay quienes lo restan. No, la verdad es que no tiene sentido. Hay quienes son de ese pensar de que hay que restar esas cifras a los ingresos. Yo simple y sencillamente cuando las instrucciones que se me dan es que considero un porcentaje de cuenta incobrable, simple y sencillamente no calculo eso y lo dejo prácticamente ignorado. Yo eliminaría esto y tendría que empezar a sumar mis ingresos de efectivo. Prácticamente tendría que sumar el valor de la venta al contado más los ingresos que voy a tener por la venta al crédito 30 y 60 días. Entonces, esto sería lo que yo estaría contemplando, ¿verdad? Mis renglones 39, 41 y 42, que lamentablemente pues no están completos. Si fuera un cuatrimestre, pues enero y febrero está incompleto, lo cual no estaría bien. Entonces, esto es lo que se tendría que hacer, únicamente ignorar un 5% y planificar todos los ingresos por ventas al crédito sobre un 95% nada más. No sé si hay alguna duda. Licenciada, esto sería entonces, si fuera el caso de ese 5%, sería como una venta no realizada. Pues resulta de que sí está realizada la operación, pero estamos como contemplando de que no se va a cobrar un 5%. Ese ingreso no O entra. sea, de hecho es como una venta al crédito, es parte de la venta al crédito, si ustedes se fijan, es una venta que se hizo al crédito, pero que desde ya se considera de que no se va a cobrar. Yo les quiero mostrar por acá. Aquí está. Disculpe, Lick. Sí, dime, Afner. Fíjese que tenía levantada la mano una compañera que se llama Amy. Creo que tenía una duda. Ok. Sí, licenciada, yo tengo una consulta. En el caso de que digamos, en ese ejemplo que usted nos presentaba, no nos especificara ese 5% de incobrable, a la hora de calcular las ventas al crédito, tendríamos que tomar el 100%. A ver. Porque no Plantéamelo de nuevo. sumaría el 100% de las No, ventas es que del no crédito. suma el 100%, tiene razón. Ajá, entonces ahí me No, surgió si duda. usted, yo me imagino que usted tal vez empezó a hacer como que una suma en diagonal, ¿verdad? Entonces, por Mm, ejemplo, uno dice, bueno, la venta al crédito que se da, por ejemplo, en febrero, la voy a pintar de azul. Esta venta al crédito que se da en febrero se va a cobrar a 30 días, una parte en marzo y a 60 días la otra parte en abril. Entonces usted seguramente dice, voy a sumar los 27,000 más los 24,300, me tiene que dar 54,000, pero no, le va a dar 51,300.
porque precisamente está faltando ese 5%, ¿verdad? Ese 5% sería la diferencia entre 54,000 y 51,300. Es como que estemos resignados desde ya a que se van a vender 2,700 quetzales. O sea, es una venta que se va a hacer al crédito de 2,700 quetzales y que no se va a cobrar. Cosa que es algo pesimista, veo yo, ¿verdad? Entonces, tiene razón, faltaría el 5% en el cuadro, faltaría las cantidades que corresponden al 5%, pero tendrían que estar haciendo falta a propósito, precisamente para cumplir con lo que dicen las instrucciones de que hay un 5% de incobrabilidad. No sé si me doy a entender. Ajá, Aquí les sí. quiero mostrar este otro ejemplo que tengo acá. Este es un presupuesto en el cual hay un 10% de cuenta incobrable considerado, imagínense. Porque dice que el 50% se cobra 30 días y el 40% se cobra 60 días. Y 50 y 40 pues suman 90. Y si uno mira acá, dice precisamente que lamentablemente hay un 10% que se declara como incobrable. Pero declarar eso desde un presupuesto, yo sí lo veo muy negativo, ¿verdad? No me parece que sea algo congruente con las exigencias de las empresas actualmente, ¿verdad? Que, bueno, no quieren perder absolutamente nada. Bueno, nunca han querido perder nada, menos ahora. Entonces, eso era lo que quería explicarles, jóvenes. Yo diría que ya con esto estoy dando por terminado todo el contenido del segundo parcial. Yo no sé si hay alguna duda. Como cosa muy extraña, quiero decirles que hasta aquí llegué en el horario anterior, siendo las 7 de la noche en ese momento. Y ahorita con ustedes, pues, tengo las 8:10 y 11. Y no sé, la verdad, si avanzar más porque ya dejaría como que en desequilibrio a los dos salones. Y por la lluvia que hay, no sé si mejor ir ya terminando, pero no sé si hay más dudas. Algo que sucedió en el horario anterior fue que nos empezaron a plantear dudas del laboratorio. Entonces, yo creo que también por eso fue que llegamos al horario de las 7, ¿verdad? Entonces, ¿tiempo para dudas? Licenciada, una consulta. Sí, dígame. Sí, fíjese que estaba viendo que eso es el porcentaje de incobrable se refleja más solo en la venta a crédito, ¿verdad? Porque si dice venta al contado 40 y venta al crédito 60, se realizó en la venta, ¿verdad? Sí. Entonces el porcentaje va a ser pérdida, pero en lo que es crédito, ¿verdad? Sí. Así es, gracias. Sí, Mauricio. Y que ya le reconocí la voz. Fíjese que habría un 5% que no podría cobrarse en lo que es crédito, claro. Sí, porque la venta al contado, ahí no puede uno imaginar incobrabilidad, ¿verdad? Eso tendría que ser en esta parte de lo que es crédito. Entonces, no sé si hay dudas específicas del laboratorio. Afner, no sé si estás por ahí como para atender alguna inquietud del laboratorio. Licenciada, disculpe.
Sí, le escucho. Yo tengo una duda acerca del laboratorio. Así como usted indica que en este caso no se tome en cuenta, así se trabaja para el laboratorio. Pues buena pregunta, porque no sé si en el laboratorio les mencionan alguna situación de cuenta incobrable. Sí, licenciada, hay cuentas incobrables. Ah, no me diga. Se los plantean dentro del presupuesto efectivo, Sí, me imagino que sí, ahí es, ¿verdad? O me está hablando de la cuenta incobrable que se menciona en los ejercicios de cuentas por cobrar. Es el ejercicio número 5, licenciada. Ya había oído. Ejercicio número 5. Ese Ok. es de cuentas por cobrar. Ah, es de cuentas por cobrar. Bueno, ahí tendría que ser según la estructura de los ejercicios de cuentas por cobrar, en la que trabajamos los datos actuales, los datos proyectados. Entonces, al valor de lo incobrable proyectado le restamos el valor de lo incobrable actualmente, ¿verdad? Sacamos ahí hacemos una comparación entre la situación actual y la situación proyectada. Entonces, eso sí es diferente, ¿verdad? Es diferente a lo que estamos hablando ahorita. De hecho, les trasladamos todo el material del autor Lawrence Gitman para que pudieran ustedes analizar esas páginas. Pero sí, en lo que corresponde a presupuesto efectivo, creo que no hay mención de cuenta incobrable. De hecho, pues también Disculpe, sería difícil en un examen, pero no hay que descartar. Sí, Afner, dime. fíjese que el ejercicio número 5 del que hablaban los compañeros, sí es eh, de presupuesto efectivo. Ok. Y sí dice que se considera un 2% de probabilidad de cuenta incobrable. Entonces, la Ah, ya. metodología que se utilizaría es como la que nos acaba de explicar Sí, sí, para sí. que lo tomen en cuenta. Miren, Ujú. yo no me había dado cuenta de que dentro del laboratorio hubiera ejercicio que considerara cuenta incobrable. Pero sí, tendría que ser de esta manera, omitiendo o ignorando. Yo creo que la palabra más adecuada es ignorar. Ignorando ese 5% de incobrabilidad para cobrarlo. O sea, ignoramos esos, en este caso, los 2,700 quetzales que les decía de febrero, ¿verdad? Ignoramos que nos vayan a ingresar. Hacemos de cuenta que no van a ingresar. Es correcto. En caso del ejercicio, tal vez para ampliarles un poco a los compañeros, es del 2%. Entonces, podríamos decir que vamos a estar trabajando nuestras ventas en un 98%, porque sí creo que a veces tenemos, me incluyo, la seguridad de que nuestras ventas debe ser el 100%, pero en este caso, como sí nos dan el porcentaje de cuenta incobrable del 2%, entonces para que, como dice usted, ignoremos ese 2%. Claro, sí, sí. Bueno, no sé si hay más inquietudes. Nos lanzaron unas preguntas muy interesantes en el primer horario. Eh, pero no las voy a mencionar. Dejaremos que ustedes las descubran. Compártalas con nosotros, licenciada. Bueno, por ejemplo, Licenciada, licenciada, mencionaban el hecho de que con ese saldo mínimo de caja que hay que considerar cada mes, por ahí les mencionaban que ese saldo mínimo de caja tenía que contemplar los pagos de sueldos y salarios, lo que me parece muy importante porque, como quien dice, ese saldo mínimo que se tiene que mantener mes a mes tiene que ser una cantidad que pueda ser lo suficiente
para cubrir precisamente el pago de sueldos y salarios por si se nos llega a complicar demasiado las cosas, por si llegamos a tener un problema muy serio de efectivo, pues por lo menos poder pagarles a los empleados la mano de obra directa, la mano de obra indirecta, los sueldos. Entonces, obviamente hay que basarse en la cédula de egresos. No sé si me escuchan porque por un segundo se fue la luz. Sí, Linda. Ah, ok, gracias. Habría que considerar los datos de la cédula de egresos, precisamente de esos pagos de sueldos y salarios, para establecer cuál es el valor entonces de ese saldo mínimo de caja que tiene que haber cada mes. Pero se los voy a dejar solo así porque lo tienen que seguir analizando. ¿Ok? De hecho, ese valor no tendría que ser igual todos los meses. Recuerden que muchas veces la mano de obra directa es variable, depende de la cantidad de productos que se fabriquen, así es el pago total. Entonces, muchas veces la mano de obra directa la vemos con diferente valor monetario todos los meses. De esa cuenta, pues tampoco podríamos imaginar un mismo saldo mínimo de caja todos los meses, ¿verdad? El hecho es de que eso es muy cierto, de que a veces piden mantener un saldo mínimo de caja que sea igual al valor que se tiene que pagar de sueldos y salarios en la compañía. Entonces, puede ser algo que suceda en la vida real para precisamente estar tranquilos y garantizar de que siempre podemos pagar sueldos y salarios. Bueno, yo los voy a ir dejando, la lluvia está muy fuerte. Digo una consulta. Sí, dígame. Así como estaban hablando de un ejercicio que había 2% de incobrable, eso siempre se refleja en los 60 días. Así es. En los 60 días, dice usted. Sí. Así le alcancé a escuchar. Sí, ¿y cómo serían los Bueno, porcentajes de crédito? de hecho, pues por volverse incobrable, estamos hablando, o por considerarse incobrable, mejor dicho, estamos hablando de que ese efectivo se va a estar esperando y esperando y esperando. Van a pasar 60 días, probablemente 90 días y nunca se va a cobrar. A lo mejor la empresa está tan acostumbrada a ese tipo de situaciones que ya el 2% lo toma como que algo que va a pasar, que es inevitable. Y sí, definitivamente tiene que ver con la antigüedad de la cuenta, ¿verdad? Probablemente, digamos, volviendo a este caso que está en pantalla, probablemente en un inicio se había contemplado que pagaran a 60 días, pero van a pasar los 60 días y no se va a mirar ese efectivo nunca, ¿verdad? Sí, y ahorita que me recuerdo los porcentajes así de 30 días y 60 días, siempre lo trae el problema, creo yo, ¿ah? Si no sé más. Le oigo muy lejos. No le alcancé a escuchar todo. Repítame su pregunta, por favor, Mauricio. Que si las ventas, los porcentajes de crédito, los 30 días y 60 días vienen en el problema en sí, ¿verdad? No siempre va a ser 50, 30, 60, 40. O sea, usted dice que siempre faltaría un porcentaje, ¿a eso se refiere? No, yo me refiero a los porcentajes que se va a reflejar en la venta de crédito. A ver, por ejemplo, deme un ejemplo con números para poder comprenderle mejor. O sea, el crédito de 30 días no
No, lógicamente siempre va a ser de 50, sino puede ser 35. Ah, ya lo entendí. Sí, la verdad es que aquí incluso podría haber crédito a 30 días, a 60 días, a 90 días, a 120 días. Hay presupuestos de efectivo así, de crédito a 120 días. Y en cada cantidad de días, pues es un porcentaje que, bueno, que puede variar, ¿verdad? Como puede ser aquí, ustedes ven aquí que comencé con un 50%, pero podría ser que comencemos, qué sé yo, con un 30, con un 25, con un 20. Depende de la política de la empresa, eh, a qué cantidad de las ventas le otorgan más tiempo de crédito. En este caso es a la mitad de las ventas al crédito, al 50%, las tiene condicionadas para una recuperación a 30 días. Pero no siempre es así. Podríamos comenzar con un porcentaje más bajo. Pero no sé si le contesté. Sí, yo creo que sí. Ese era el punto. Gracias. Ok. Bueno, yo los dejo descansar. El día jueves ya entramos de lleno a contenido de examen final con el presupuesto de capital. Los temas del examen final son un poco más laboriosos y son algo extensos, pero primeramente Dios que para el último día de octubre ya tengamos todo completamente abarcado o cubierto. Yo les deseo feliz noche. No sé si eh, tendrían alguna otra inquietud. Ya aparece en el chat la asistencia. Así que por favor, no dejen de llenar su formulario de asistencia. Fíjense que al finalizar el curso sacamos estadísticas. Determinamos quiénes han sido los más presentes, los que han tenido más ausencia. Esto también de alguna manera se toma en consideración el momento de analizar algún caso. Sí, Miguel, dígame. Licenciada, buenas noches. Licenciada, solo quería comentarle que yo no he tenido respuesta acerca de mi correo de la revisión imparcial. Por si... Tiene razón, tiene razón. Solo Le para voy a contar lo que hice hoy, que bueno, fue una situación que la hice así porque no tengo como que mucho tiempo para contestarles uno por uno. Entonces, coloqué un documento en Classroom que contiene todos los hallazgos de las solicitudes que me estuvieron realizando. No sé si ya consultaron el Classroom. Bueno, de hecho no sé, Afner, si ya aparece, si ya se ve en los dos Classroom el documento de Excel Sí, de los ya se, hallazgos. ya se compartió por la tarde y Miguel Quesada es el alumno número 11, entonces en Sí los está dos en el clases documento. se Bueno, compartió el documento. lo que pasa es que me vi en la necesidad de hacerlo de una manera así tan práctica porque les quiero contar que no he tenido el tiempo de contestarles uno por uno. Entonces elaboré un solo documento con todos los hallazgos y conclusiones y se los compartí en Classroom. Pero si todavía persistieran algunas inquietudes, me pueden volver a escribir. Yo por hacerlo lo más rápido posible, porque me pidieron apoyo para otras cuestiones en el área, entonces para hacerlo lo más rápido, elaboré un solo documento. Perdón porque no fue lo más educado de mi parte, ¿verdad?
Pero si tienen alguna otra inquietud, con gusto me pueden volver a escribir. Sí, está bien, licenciada. Que tengan feliz noche, se cuidan. Licenciados. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche para todos. Feliz noche, Ah, licenciada. Merari, dígame. Licenciada, buenas noches. Sí, Fíjese que yo en sí tengo un inconveniente con la realización del segundo examen, ya que la otra semana tengo un horario de nocturno. Entonces, quería saber si tengo la posibilidad de realizarme en la jornada vespertina. Mire, Merari, lo más conveniente es que mejor se comunique directamente con el director de escuela. Afner, no sé si tienes por ahí el correo electrónico del licenciado Carlos Hernández. Puede comunicarse con él o puede comunicarse con, bueno, le voy a colocar por acá el correo electrónico del coordinador de área. Bueno, que tampoco lo tengo a la mano, pero permítame un momentito. Mejor escriba los dos correos electrónicos que le vamos a dar. Plantee su situación y pues posiblemente que sí, yo pienso que sí hay posibilidades de que le asignen entonces el examen en la jornada de la tarde. Si es así, necesito que me informe, porque yo tendría que estar atrás de los catedráticos de la vespertina para que me pasen su nota. Porque ahí sí tengo yo que estar muy alerta de que me trasladen la información, ¿verdad? Bueno, y no solo su nota, su documento de examen y todo para poder validar. Ahí está en el chat, gracias. La dirección del correo electrónico del licenciado Hernández, él es el director de escuela. No, él es director de la Escuela de Administración de Empresas, él no es coordinador, es director. Y por otro lado, ahorita le vamos a dar el del coordinador, el del licenciado Polanco, si fueras tan amable, Abner, disculpa. Ese es el del coordinador de área. edgar.a.polanco@profesor.usac.edu.gt y el licenciado Carlos Hernández es lic.chernandez@profesor.usac.edu.gt. Wow. Muy bien. Sería bueno que tratara usted la manera de adjuntar documentos que le respalden pues lo de su trabajo, ¿verdad? Bueno, a ver qué le piden, para eso. Y escriba lo más pronto posible, lo más rápido. Mañana mismo, bueno, hoy mismo sería lo ideal. Que Muy tengan bien, feliz noche. gracias.